¿Qué le ocurrió a Arnel Pineda, vocalista de Journey? ¿Qué inspiró a millones de personas con su historia de mendigo a rico? ¿Por qué un icono de la música se enfrentó a semejantes penurias? En una conmoción que ha sacudido a la industria musical, Pineda ha sido condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en San Francisco, lo que marca un punto de inflexión en su ilustre carrera. ¿Cuál es la verdad que se esconde detrás? Descubramos la historia completa de la dramática historia y sus impactantes consecuencias. De las penurias a la fama. Arnel Pineda nació el 5 de septiembre de 1967 en la zona de Sampaloc, en Manila, Filipinas. Desde muy joven, su vida pasó por muchas dificultades. Su familia era de clase trabajadora, su padre era sastre y su madre ama de casa. Aunque no era rica, la familia Pineda mantenía una vida estable y llena de amor. Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando su madre, Josefina Manansala Pineda, sufrió una grave afección cardíaca. Durante muchos años, su familia tuvo que soportar una gran deuda para pagar las facturas médicas de ella. Cuando Arnel tenía solo 13 años, Josefina falleció, dejando un enorme vacío en la familia. Esta pérdida no solo entristeció a Arnel, sino que sumió a su familia en la pobreza. Su padre, Restituto Pineda, se esforzaba al máximo, pero no podía mantener a 4 hijos con su escaso sueldo. En esa situación, se vio obligado a enviar a sus 3 hijos a vivir con unos parientes. Y Arnel, entonces el mayor, decidió marcharse de casa para encontrar la forma de mantenerse. De niño con familia, Arnel tuvo que acostumbrarse a la vida en la acera. Dormía en los bancos de los parques, a veces en los porches de los amigos, y a menudo pasaba hambre. Para ganarse la vida, hizo todo tipo de trabajos, desde recoger chatarra y vender artículos en la calle hasta trabajar en pequeños comercios. Pero por muy difícil que fuera la vida, Arnel seguía manteniendo su pasión por el canto, algo que había cultivado desde niño, cuando su madre le animaba a menudo a participar en concursos locales de canto. A pesar de las dificultades, Arnel no abandonó la música, participaba en concursos callejeros de canto y actuaba en pequeños bares, a veces a cambio de una comida en lugar de una remuneración. Gracias a estas actuaciones, algunas personas de la escena musical local se fijaron en él. Pineda nació en la pobreza en Manila, y pasó años viviendo en la calle, durmiendo en parques y reuniendo dinero para sobrevivir tocando en pequeños clubes por toda Filipinas. Roger Santos, antiguo compañero de banda de Arnel, señala que lo único que poseía era su voz. A pesar de que todo lo demás en su vida se desmoronaba, seguía siendo capaz de cantar con una pasión y una emoción increíbles. Era como si Steve Perry se hubiera reencarnado en el cuerpo de este hombrecillo filipino que nunca había tenido una sola oportunidad en su vida. Todo eso cambió en 2007, cuando el guitarrista Neil Schon, de Journey, descubrió en YouTube vídeos de Pineda versionando canciones de Journey con una precisión increíble. En un intento desesperado por encontrar un sustituto para su antiguo frontman Steve Augury, la banda decidió arriesgarse como nunca antes se había hecho contratando a un cantante desconocido del otro lado del mundo. Tras años luchando por ganarse la vida como músico en bares y restaurantes de Filipinas, la carrera de Arnel Pineda despegó en la década de 1980. De adolescente, su pasión por el canto se encendió muy pronto. Debido a las difíciles circunstancias de su familia, Arnel no tuvo la oportunidad de recibir clases formales de música, pero se formó a sí mismo escuchando e imitando las voces de famosos artistas de rock como Led Zeppelin, The Eagles, Air Supply y, sobre todo, Journey. A los 15 años se unió a la banda local Hijos, con la que empezó a actuar regularmente en bares de Manila. Sin embargo, el primer punto de inflexión en su carrera llegó cuando se convirtió en miembro de Amo, un popular grupo de rock de la época. Con su potente voz y su poderosa interpretación, Arnel se convirtió rápidamente en el alma del grupo. Amo no solo actuaba en el país, sino que también participaba en concursos internacionales de música. En 1986, el grupo ganó el concurso Battle of the Bands, que les dio la oportunidad de representar a Filipinas en un importante concurso musical en Hong Kong. Esta fue la primera vez que Arnel actuó en un escenario internacional, lo que reforzó aún más su convicción en una carrera profesional como cantante. Tras su éxito con Amo, a principios de la década de 1990, Arnel continuó su andadura musical con varias bandas. Se convirtió en miembro del grupo Chancery Fad y se unió a la banda en un concurso de canto en Hong Kong. Con una excelente actuación, Arnel ganó el premio al mejor vocalista, un importante título que le ayudó a afirmar su talento. Sin embargo, la vida no fue fácil. Para mantener su carrera, tuvo que alternar entre diferentes bandas, incluida 9mm,
donde siguió cantando rock, pero no consiguió alcanzar un gran éxito. El verdadero punto de inflexión llegó a principios de la década de 2000, cuando Arnel formó la banda The Zoo. El grupo actuaba principalmente en clubes nocturnos y bares de Manila, donde rápidamente se hizo con una fiel base de seguidores. The Zoo no solo interpretaba éxitos de bandas de rock legendarias, sino que también componía algunas de sus propias canciones. La carrera de Arnel no llegó a despegar realmente, pero su reputación empezó a crecer gracias a su versátil capacidad interpretativa, capaz de interpretar bien desde baladas conmovedoras hasta potentes canciones de rock. En 2007, un fatídico momento cambió por completo la vida de Arnel Pineda. Neal Schon, el legendario guitarrista de Journey, buscaba un nuevo vocalista para la banda cuando se topó con un video de Arnel en YouTube. El video mostraba a Arnel interpretando la canción Fastly de Journey con The Zoo. Neal Schon quedó inmediatamente impresionado por la voz potente y emotiva de Arnel, una voz que guardaba muchas similitudes con la de Steve Perry, el antiguo vocalista de Journey. Sin dudarlo, Neal Schon se puso en contacto con Arnel y le invitó a Estados Unidos para una audición. Al principio, Arnel no creía que fuera cierto. Cuando recibió un correo electrónico de Neal Schon, pensó que era una broma, pero cuando recibió muchos mensajes de la banda Journey, poco a poco fue creyendo que esta oportunidad única estaba justo delante de él. En la audición, sorprendió a toda la banda interpretando a la perfección sus éxitos clásicos. Neal Schon y los demás miembros no tardaron en tomar una decisión. Arnel Pineda se convirtió oficialmente en el nuevo cantante de Journey. En diciembre de 2007, Arnel Pineda se convirtió oficialmente en el vocalista de Journey, considerada una de las bandas de rock más conocidas de Estados Unidos. Casi de inmediato, esta noticia captó la atención de fans y medios de comunicación de todo el mundo. En la historia del rock, el hecho de que un cantante filipino sin reputación mundial fuera elegido para sustituir al emblemático Steve Perry era casi inaudito. Al principio, Arnel fue recibido con recelo por personas que habían sido seguidores del viaje durante mucho tiempo. Muchos de estos individuos cuestionaron si era capaz o no de asumir un puesto tan importante. Arnel, por otro lado, hizo un notable debut con Journey en la gira Revelación 2008, que tuvo lugar apenas unos meses después. Además de ser un momento decisivo para su carrera, también lo fue para la banda. Journey llevaba varios años buscando un nuevo vocalista, y finalmente encontraron a un miembro capaz de ayudarles a preservar y fortalecer aún más su herencia musical. La actuación de Arnel en el escenario, durante la cual cantó canciones atemporales como Don't Stop Believin', Open Arms, Faithfully y Sapphire West, consiguió cautivar de inmediato al público por completo. Su fervor, su energía explosiva y su voz conmovedora dieron un nuevo impulso a la banda, que supo ganarse no solo a sus seguidores de siempre, sino también a una nueva generación de admiradores. Mientras todo esto ocurría, Journey publicó en junio de 2008 su álbum Revelation, el álbum debut de la banda, con Arnel Pineda como vocalista. La banda obtuvo la certificación de platino en Estados Unidos como resultado de la popularidad inicial del álbum, que incluyó el primer puesto en la lista Billboard Independent Albums y la venta de más de 500,000 copias en sus primeros meses de lanzamiento. Fue un logro notable, sobre todo en el contexto del negocio de la música, que estaba pasando rápidamente a la era digital y experimentando un declive en las ventas de álbumes físicos. El éxito de Revelation no solo validó las habilidades de Arnel, sino que también demostró que Journey seguía siendo una fuerza poderosa en el mercado de la música rock gracias a su éxito continuado. En tiempo real, se podía sentir cómo el público pasaba del escepticismo al entusiasmo por el tema que se estaba tratando. Durante la época en que Pineda formó parte de Journey, la banda dio muestras de experimentar un renacimiento. Su álbum Revelation, publicado en 2008, obtuvo la certificación de platino como consecuencia de que sus conciertos se situaran sistemáticamente entre los más taquilleros del mundo. Arnel siguió acompañando a Journey en una serie de importantes giras por todo el mundo tras finalizar su trabajo con la banda. No solo contribuyó a los nuevos álbumes de la banda, el más notable de los cuales fue Eclipse, publicado en 2011, sino que también ayudó a la banda a mantener su popularidad produciendo clásicos icónicos. Este álbum mostró un camino musical más atrevido para la banda, con un sonido rock más robusto y un mayor compromiso de los miembros de la banda en el proceso de composición. A pesar de que Eclipse no alcanzó el mismo nivel de éxito financiero que Revelation, fue recibido con gran aprecio por los profesionales del sector y confirmó la sólida posición de Arnel en Journey. Además de su carrera en Journey, Arnel Pineda también dedicó gran parte de su pasión a obras benéficas.
Fundó la Fundación Arnel Pineda, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a los niños pobres de Filipinas a tener acceso a la educación y la atención sanitaria. Procedente de una infancia difícil, Arnel comprende profundamente los retos a los que se enfrentan los niños pobres, y siempre ha querido utilizar su éxito para llevar esperanza a quienes se encuentran en circunstancias similares. Según el Dr. James Wilson, historiador de la música, fue el cuento de hadas más fantástico jamás escrito. La visión de este chico sin hogar de Manila al frente de repente de una de las bandas de rock más queridas de Estados Unidos, actuando en estadios y haciendo llorar a los fans que antes desconfiaban de que alguien sustituyera a Steve Perry. En sus primeras actuaciones con la banda, creó un ambiente de zumbido. La increíble experiencia de Pineda fue relatada en un documental titulado Don't Stop Believing, Every Man's Journey, que consolidó aún más su reputación como el ejemplo preeminente de un desvalido que finalmente alcanzó el éxito. Michael Chen, antiguo manager de la gira, sostiene que la extraordinaria calidad de la voz de Arnel no fue lo único que contribuyó a su gran popularidad. Su humildad, su agradecimiento y su aprecio aparentemente ilimitado por la oportunidad que se le había presentado fueron las fuentes de su éxito. Daba la impresión de que no se dedicaba ni un solo segundo a sí mismo. Esta imagen cuidadosamente cultivada se ve ahora afectada por revelaciones que han dejado a seguidores de todo el mundo luchando por reconciliar la figura de inspiración que creían conocer con la persona que se detalló en los tribunales. El caso legal. La investigación se inició en 2022 después de que un antiguo miembro del equipo de carretera de Journey presentara una demanda civil en la que afirmaba que Pineda había participado en comportamientos entre bastidores durante la gira de 2019 de la banda. El caso fue presentado y se inició la investigación. La primera denuncia planteaba acusaciones de comunicación estresante en el entorno laboral, pero a medida que avanzaba la investigación salieron a la luz otras acusaciones. Rebecca Williams, la fiscal principal, señaló que lo que empezó como una denuncia que parecía algo ordinario en el lugar de trabajo se convirtió de repente en algo mucho más grave. Múltiples personas empezaron a relatar experiencias idénticas y que se extendían durante años a medida que se difundía la noticia del caso. Se trataba de historias que no se atrevían a revelar debido al poder y la influencia que el señor Mujir Pineda tiene en la sociedad. Mujir Pineda tiene en el negocio. Concretamente en Asia y Sudamérica, donde su perfil de estrella era extremadamente prominente. La acusación presentó pruebas, en particular, en los lugares en los que su fama era especialmente destacada. En sus testimonios, antiguos miembros del personal de seguridad describieron un sistema por el cual se seleccionaba a determinados fans y se les llevaba entre bastidores con la excusa de ver a la banda. Según el testimonio de James Martinez, ex guardia de seguridad, había un código que utilizaban algunos miembros del séquito. Descripciones particulares, lenguaje específico. Los que nos encargábamos de facilitar estos encuentros pensábamos que no era más que el comportamiento típico de una estrella del rock. Sin embargo, muchos de nosotros intuíamos, a un nivel más fundamental, que algo no iba del todo bien. Es posible que el testimonio de numerosas mujeres durante las actuaciones de Journey en Filipinas, donde Pineda fue aclamado como un héroe nacional, fuera la prueba más incriminatoria. Los relatos que proporcionaron detallaban un patrón y su respeto por un tipo que era el epítome de la prosperidad en sus zonas desfavorecidas. Una mujer, que solo se identificó como Jane Doe 3, dijo que él me decía que se veía reflejado en mí y que yo tenía la misma ambición de superación que él había tenido en el pasado. Me prometió que me ayudaría a salir de la pobreza, como había hecho él. Su confianza era inquebrantable. Para mí, era algo más que una estrella del rock. Era la prueba de que alguien como yo podía alcanzar el éxito a pesar de que las probabilidades eran difíciles para nosotros. Los miembros supervivientes de Journey se encontraron en una situación poco envidiable, ya que el número de demandas seguía intensificándose. Al principio, publicaron una declaración en la que manifestaban su apoyo a Pineda y pedían una investigación exhaustiva. Sin embargo, la acumulación de pruebas y la aparición de nuevas víctimas hicieron que su postura fuera absolutamente insostenible. Jonathan Cain, teclista, dio un testimonio tan emotivo que conmocionó a la sala. Detalló el momento en que comprendió la gravedad de la situación. Cain afirmó en su testimonio que nos enfrentábamos a pruebas difíciles de ignorar o imposibles de explicar. En este caso no se produjo ni un malentendido ni un ejemplo de malinterpretación de las declaraciones de alguien. Nos sorprendió mucho lo que vimos y oímos, que se oponía directamente a la persona que creíamos conocer. Neil Sean,
cuyo descubrimiento de Pineda tuvo un profundo impacto en la vida del cantante, permaneció evidentemente alterado durante toda la investigación. Dentro de los límites de su breve testimonio, SMR, Willows detalló el abrumador sentimiento de deber que experimentó. Yo fui quien llevó a Arnelle a este mundo, hasta este grado de popularidad y acceso. El ex líder de Journey, Steve Perry, que había evitado casi siempre hacer comentarios públicos sobre sus sucesores, rompió su silencio con una declaración escrita que se leyó durante el juicio. Según Sean, la declaración que Perry hizo pública decía: «Mi corazón se rompe por todos los que se han visto afectados por estas terribles acciones. La esperanza, el amor y la resistencia siempre han sido temas importantes en las composiciones musicales de Journey. Cuando uno se entera de que esas canciones se utilizaron como medio, resulta emocionalmente terrible». El grupo anunció que rescindiría inmediatamente el contrato de Pineda y se comprometió a crear un fondo para las víctimas. También declararon que gran parte de sus beneficios de la era Pineda se donarían a organizaciones de ayuda. Las enormes pruebas físicas que aportaron los fiscales junto con el testimonio de las víctimas fue lo que contribuyó en última instancia a que el caso pasara de acusación a condena. Especialistas en informática forense lograron recuperar comunicaciones, fotografías y vídeos borrados de los dispositivos personales de Pineda. Estos elementos proporcionaron pruebas aterradoras que corroboraron las historias de las víctimas. Una abogada defensora criminalista llamada Sarah Johnson, que ha estado siguiendo el juicio, subraya que el caso no se estableció únicamente sobre la base de testimonios. La fiscalía tuvo acceso a datos de localización, conversaciones y registros financieros, todo lo cual demostró un patrón distinto de actividad que la defensa simplemente no pudo explicar. La secuencia de entradas del diario que se recuperaron del ordenador personal de Pineda fueron especialmente impactantes. En estas anotaciones, supuestamente relataba sus interacciones con los fans utilizando un lenguaje codificado. En su testimonio, los analistas de la FBI afirmaron que las notas contenían información que coincidía con las afirmaciones de las víctimas con un inquietante grado de realismo. En su declaración, el analista de la FBI Thomas Wilson afirmó que no se trataba simplemente de los escritos de un famoso que registraba sus interacciones con los fans. Es posible que el componente más inquietante de las pruebas fuera la cantidad de cálculos que aparecían en estas cartas. La acusación también aportó registros bancarios que mostraban pagos realizados a diversas personas a través de una enrevesada red de intermediarios. Estos pagos coincidían perfectamente con la fecha de los hechos denunciados. Durante su testimonio, Robert Chen, que anteriormente había ejercido de director comercial de Journey, declaró que había permitido estas donaciones, suponiendo que eran expresiones de buena voluntad hacia los fans o reembolsos por ayuda entre bastidores. Según el testimonio de Chen, nunca cuestioné la razón por la que se hacían estos pagos. Quienes trabajan en el negocio de la música a veces recompensan a otras personas por diversos servicios sin dar demasiadas explicaciones. Solo en retrospectiva soy capaz de determinar cómo contribuyeron mis acciones a facilitar y ocultar esta conducta. Pineda mantuvo su inocencia durante todo el juicio, y su equipo de defensa afirmó que las acusaciones eran el resultado de malentendidos o de intercambios consentidos que se replantearon desde una perspectiva moderna. El argumento esgrimido por Coleman era que Arnau Pineda había ascendido desde un estado de completa indigencia hasta una posición de prominencia mundial solo gracias a su extraordinario talento y su gran ética. La generosidad que ha mostrado con sus fans, organizaciones filantrópicas y la gente de su pueblo en Filipinas ha sido constante, sobre la base de pruebas escogidas y testimonios de personas con objetivos financieros. La acusación trata de replantear las interacciones habituales con los fans como algo. En su defensa, se destacó el bien documentado altruismo de Pineda. Esto incluía su fundación, que ofrecía oportunidades educativas a jóvenes que vivían en la pobreza en Manila. Se presentaron las pruebas de decenas de fans que tuvieron contactos agradables y amables con el artista a lo largo de su relación desde el principio. La postura fue adoptada por el propio Pineda, que, en contraste con su vivaz personalidad en el escenario, parecía mucho más débil y frágil físicamente. En su inglés con acento, refutó enfáticamente las acusaciones más severas, al tiempo que reconocía que la popularidad le había llevado ocasionalmente a situaciones problemáticas con admiradores. En su testimonio, Pineda expresó su comprensión de lo que significaba ser un don nadie, a pesar de que su voz se quebraba por la emoción, por la sencilla razón de que me recuerdan constantemente lo que significaba estar desamparado. Nunca utilizaría mi posición para infligir un impacto sobre otras personas.
Estas acusaciones ponen en tela de juicio todo lo que he defendido a lo largo de mi vida. Tras 11 horas de deliberaciones, el jurado se declaró culpable de todos los cargos principales. Sin embargo, las pruebas presentadas no les convencieron. Durante la lectura del fallo, los testigos recordaron que Pineda se desplomaba en su asiento, y que su frágil figura parecía encogerse aún más a medida que la realidad de su situación se hacía más evidente. La reportera Diana Mitchell describió la experiencia como algo similar a presenciar una transformación corporal. De repente, el deslumbrante artista que había dominado los escenarios de los estadios había desaparecido, y en su lugar había un hombre destrozado que parecía haber envejecido décadas en cuestión de segundos. La vista de la sentencia que tuvo lugar una semana después fue igual de dramática. Varias víctimas aprovecharon la oportunidad para hacer declaraciones de impacto dramático en las que detallaron el modo en que sus interacciones con Pineda habían afectado a sus vidas y a su conexión con la música, que antes apreciaban. Una de las víctimas mencionó que las canciones de Journey servían de música de fondo en todos los momentos importantes de su vida. Las mismas melodías son ahora responsables de provocar episodios de pánico y flashbacks. Me quitó la música que había sido mi mayor fuente de consuelo en el pasado. Pineda, cuando tuvo la oportunidad de hablar antes de la sentencia, se levantó lentamente y se dirigió al tribunal con una voz que apenas superaba el susurro. Era un marcado contraste con el poderoso instrumento que había llenado recintos de todo el mundo. Para empezar, afirmó que había salido de la nada, de dormir en los parques y cantar por centavos para poder mantenerse. Es posible que alguien con mis antecedentes no sea capaz de manejar el éxito adecuadamente, ya que le llegó demasiado rápido y demasiado a fondo. A pesar de que nunca tuve la intención de causar daño, soy consciente de que se causó daño, y lo lamento de veras. Los comentarios que hizo Pineda no influyeron en absoluto en la juez Eleanor Ramírez, cuando dictó la pena máxima que se le podía imponer. Señaló no solo la gravedad de la conducta sino también lo que ella refirió de la confianza que depositaron en usted admiradores que reconocieron en su relato sus propios sueños de una vida mejor. Según la juez Ramírez, Mr. Pineda, su ascenso de la oscuridad a la fama sirvió de inspiración a millones de personas. Basándose en el patrón de conducta que ha mostrado, la naturaleza de sus actividades y el profundo dolor, el tribunal ha determinado que es apropiada la sentencia más alta que permite la ley. Mientras Pineda salía esposado del tribunal, la industria musical, que hasta entonces había dominado, tuvo que hacer frente a las repercusiones de sus actos. A pesar de que muchas personas del mundo de la música se muestran escépticas sobre la capacidad de Journey para recuperarse por completo de la relación con las actividades de Pineda, el grupo ha indicado que continuaría como banda con un nuevo vocalista. La información ha sido especialmente difícil de digerir para los millones de admiradores de todo el mundo que habían abrazado la narrativa de inspiración de Pineda. Un número abrumador de personas ha acudido a las redes sociales para expresar su asombro y tristeza. ¿De qué manera podríamos conciliar la tragedia con la inspiración? El viaje que Arnau Pineda emprendió desde las calles de Manila hasta la cárcel de San Quintín está considerado uno de los acontecimientos desde la gracia más espectaculares de la historia de la música. Ahora, su biografía sirve como cuento con moraleja sobre los riesgos del poder y la complicada realidad que se esconde detrás de historias aparentemente ideales. En el pasado, su historia se utilizó como prueba de que la habilidad y la dedicación podían superar cualquier obstáculo. La doctora Rebecca Torres, psicóloga, señala que el hecho de que el pasado de Pineda se convirtiera a la vez en su mayor fortaleza y finalmente en su arma es lo que hace que este caso sea especial. Al principio era difícil creer las afirmaciones que se hacían debido al escudo de buena voluntad que generó al salir de la pobreza. ¿Quién iba a pensar que alguien que había pasado por tanto llegaría a hacer que otras personas pasaran por lo mismo? Desde que el caso salió a la luz, la industria musical en su conjunto ha estado realizando exámenes introspectivos de las estructuras que permiten el acceso a personas influyentes. Varias de las productoras de conciertos más destacadas han anunciado recientemente la aplicación de nuevas normas de acceso a los bastidores y métodos de denuncia de conductas. Como experta del sector, Jennifer Blake declaró que no se trata simplemente de lo cometido por un solo individuo. Como resultado, todo un sector se está viendo obligado a investigar esta cultura sin que se le haga frente. Durante demasiado tiempo, la idea de que lo que ocurre en las giras se queda en las giras ha servido para encubrir actividades graves. Sigue sin aclararse la evolución de la música de Journey. Los proveedores de streaming han informado de un importante descenso en el número de reproducciones, y las emisoras de radio de todo el mundo han rebajado o retirado de su rotación las canciones de la banda.
Existe un vínculo terrible que a muchas personas les resulta difícil separar de la propia música, y está asociado a canciones que en su día simbolizaron la esperanza y la persistencia para generaciones de oyentes. Es posible que la reacción más conmovedora procediera de una víctima que optó por permanecer anónima desde el principio. El hecho de que Don't Stop Believing fuera en su día un himno al optimismo y la resistencia es el aspecto más descorazonador de la situación, para mí, así como para un gran número de otras personas. Esto sirve de recordatorio para replantearnos en qué y en quién creemos. Ciertos viajes no son lo que parecen a primera vista. Una cosa sigue siendo cierta a pesar de que la industria de la música todavía está procesando esta sorprendente forma de gracia. La historia de Arnel Pineda servirá durante mucho tiempo como recordatorio de que incluso las historias más motivadoras pueden a veces esconder la realidad más atroz y que ninguna habilidad o biografía interesante puede elevar a alguien más allá de la responsabilidad de responder de sus actos. Su extraordinaria voz será ahora silenciada para el mundo que una vez lo aclamó como el mayor símbolo de superación a pesar de las adversidades. El niño de Manila que antes cantaba por centavos en la calle ahora solo cantará tras los muros de la cárcel. Premios a la trayectoria profesional. Arnel Pineda no solo es un talentoso vocalista, sino también un artista de renombre que ha conseguido grandes logros a lo largo de su carrera. A pesar de que no posee un gran número de galardones importantes, los logros que ha conseguido son suficientes para validar su posición en la escena musical mundial. En 1990, Arnel y el grupo en Chancery Fad participaron en el concurso Yamaha World Band Explosion, celebrado en Japón. Esta fue una de las primeras marcas que acumuló Arnel. En aquella época, este concurso era una de las oportunidades más importantes para que las bandas emergentes mostraran su talento. Arnel fue nombrado mejor vocalista, además de ser miembro del grupo que acabó ganando el Accessit. Tras su llegada a Journey en 2007, Arnel siguió alcanzando logros aún mayores. Su álbum de debut con la banda, titulado Revelation, 2008, no solo llegó al número 5 de la lista Billboard 200, sino que también fue certificado disco de platino por la Recording Industry Association of America, RIAA, lo que indica que vendió más de 1 millón de copias. Se trata de un logro notable para un álbum que supuso el regreso de una banda de renombre con una voz radicalmente distinta a la anterior. Además, la popularidad de este álbum contribuyó a que Journey fuera nominado en la categoría de Mejor Álbum de Rock en varios prestigiosos premios de la música. Arnel siguió acompañando a Journey en sus épicas giras por todo el mundo, que atrajeron a millones de admiradores. No se detuvo ahí, como resultado de sus logros. Journey fue galardonado con el premio Legend of Love en los Billboard Touring Awards 2011. Este premio se otorga a músicos y bandas que han tenido un impacto significativo en el negocio de las actuaciones en directo. Es muy evidente que Arnel ha tenido éxito en su papel de vocalista principal del grupo. Los esfuerzos que Arnel ha realizado en el negocio de la música en su país natal, Filipinas, le han valido el reconocimiento además de la carrera que ha tenido con Journey. En los premios Famas, considerados entre los premios cinematográficos más importantes de Filipinas, fue nominado en la categoría de Mejor Canción Temática en el año 2016. La canción Your Love se incluyó en la banda sonora de la película The Love Affair. El hecho de que un cantante de rock haya sido nominado a un premio cinematográfico demuestra no solo la variedad del estilo musical de Arnel, sino también el aprecio del público por su habilidad en México, donde nació y creció. Los logros de Arnel a lo largo de su carrera son suficientes para establecer su lugar en el mapa del mundo de la música. Agradecemos su atención. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la historia de Arnel Pineda? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Agradecemos tu aportación. Te agradeceríamos que le dieras a me gusta a este video, que le dieras al botón de suscribirte y que no te olvidaras de ver el video que